¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele, con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Hoy, último programa del año. Ya arrancó el verano, 21 de diciembre, y llegamos hasta acá para hacer el programa final. Y haremos de cuenta que esto es un liceo o una escuela. Hoy vamos a hacer de cuenta que estamos en jornada de boletines o de carnet, como en mi época. Se entregan los carnets con notas y con evaluaciones. Con la mesa de siempre, con los periodistas de la casa, con analistas de la casa y también con analistas invitados, con evaluadores que integran el tribunal solo por hoy, entonces, para este último día de clases, último día del año en Séptimo Día, para analizar la marcha del gobierno, quiénes aprueban, quiénes pasan raspando, quiénes pasan con muy buena nota, quiénes repiten, qué feo que es repetir, y también vamos a ver cómo se comportaron los referentes de la oposición. ¿Quiénes fueron los mejores ministros de este primer año de gobierno, estos primeros 9 meses de la administración Yamandu Orsi? De todo eso hablaremos entonces con la mesa de Séptimo Día este domingo. Primero saludamos a los periodistas de la casa, Leonardo Abercor, Natalia Ubal y Martín Aguirre. Bienvenidos una vez más. ¿Cómo andan? Gracias, Mariano, bien. Listos ahí con sus papeles. Todos recibieron entre semana las preguntas, los ítems, y tuvieron que poner nota y evaluación. Algunos a regañadientes, pero lo hicieron, porque son soldados del programa y vamos a ver los resultados en instantes. Y también saludamos ahora a los analistas de la casa, Mariana Pomies, Fito Garcés. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la visita. Un gusto estar por acá. Y los evaluadores invitados son dos politólogos de renombre, Daniel Buquet y Mauro Casa. Un gustazo tenerlos con nosotros. Daniel repite, Mauro por primera vez en Séptimo Día. ¿Cómo andan? No, pero yo repito, pero no me quedo repetidor. Esa repite como invitado del programa, no es de los que repite este año. Ahí va. Está bien, un gusto estar por acá. Bueno, un placer. ¿Les costó mucho a los invitados tener que poner nota y evaluación? Divertido. ¿Les gustó? Lindo Buen formato. Es un Séptimo Día lúdico. Hubo que pensar. Esta noche hubo que pensar, claro, Es fácil, exacto. domingo a la noche. Quizá tenemos momentos ingratos, ¿no? Hay quienes tuvieron que poner mala nota a alguien y costó. Bueno, de todo eso en instantes hablaremos y ya ponemos en marcha el programa. Les quiero explicar que ellos obviamente recibieron todos unos días, como les decíamos, ya tienen sus notas y sus evaluaciones y ahora nos muestran los resultados. Y para terminar sobre la dinámica, quiero explicar que hoy hay espacio para el debate también, no solamente dirán nota y evaluación. El que quiera discrepar con un compañero de la mesa, porque dice, bueno, pará, ¿cómo pones ese puntaje si yo puse 5 puntos más o 5 puntos menos? Quiero discutir, y ahí levantan la manito, como siempre, o la miradita de todos los domingos, y se ponen a discutir porque esta noche también tendremos intercambio. ¿Con quién arrancamos? Hola, Mariana Pomies. Me miraste. Qué lindo, Marta. qué lindo. Bueno. Pasa que ese lugar está frente a mí. Qué mala suerte que Tentador. tuve, ¿eh? A ver, Mariana, vamos con la primera pregunta de la noche, que es muy básica, no es la primera de todas. Sí. Es la nota y la evaluación del gobierno. ¿Qué nota le pones al gobierno de Yamandu Orsi? Bueno, sí, yo le puse la nota no a la gestión del presidente, sino al gobierno. ¿Sí? Sí, al gobierno. A todo el gobierno. Encabezado por Orsi. Y No, considerando perdón, de los 0 al ítems- 10, obviamente, ¿no? Para aclararle a la Sí, gente. sí. De 0 Como a 10. yo soy profe, hice Sí. mi trabajo de considerar todos los ítems, primer parcial, segundo parcial, comportamiento en clase. Sí. Bueno, y ahí a la nota del gobierno, considerando todo y las expectativas que había al respecto, le puse 8. Generoso. Un 8 sobre Sí, 10. Es un muy bueno. Sí, creo que fui generosa, Sí. pero me agarró en diciembre. Te agarró suele bien pasar. plantada. Yo lo interpreto como un muy bueno de mi época, o ahora se le dice ampliamente logrado también a veces, ¿no? Sí. En primaria, por lo menos en primaria. Bueno, por ahí, pero bien. Para lo que había, rindió. Bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la Bueno, en evaluación primer lugar, escrita? porque creo que terminan votando un presupuesto que fue mucho más sencillo de lo que se esperaba, que es el gran desafío de todo gobierno en el primer año. Se hablaba mucho en febrero de que si iba a tener los votos o no tener los votos, con una minoría o no teniendo mayoría en diputados, y sin embargo lo logró sin muchas pérdidas o sin muchos dolores. Creo que se ocupó más el gobierno de sostener personas que de comunicar gestiones. Ahí creo que tiene un debe, pero dados los baches o las piedras que le fueron poniendo en el camino, después veremos la oposición si bien o mal, creo que logró sortear, podría haberse patinado mucho más de lo que patinó. Bien. Por eso. Mauro Casa,
Debutante hoy en Séptimo Día. ¿Qué nota le pones al gobierno en estos primeros 9 meses? Yo, si tuviera que contestar en modo encuesta, diría Sí. ni satisfecho ni insatisfecho, ¿no? La pregunta famosa de cuál es la satisfacción del gobierno, ni. Pero como estoy en un buen día, pongo 6. Me parece que, bueno, 6. sí, me parece un 6 porque Es un aceptable, es digamos. aceptable. bien. Me parece, comparto con Mariana que si uno pasa raya a nivel de logros del primer año, o sea, no le fue tan mal al gobierno. Si uno compara con las restricciones que sabíamos que iba a haber al principio de año, o sea, estuvimos todos especulando qué pasa si no se logra aprobar el presupuesto, si corre el presupuesto anterior. Y bueno, y el gobierno arranca con algunos problemas, muchos errores no forzados, todo el Afer Cairo, qué sé yo, me parece que enderezó. Y claro, no le va tan mal en la gestión, sí le va bastante mal en materia de comunicación, y bueno, o sea, lo dice todo el mundo y lo sabemos todos, ¿no? Que no es algo banal, ¿no? Hoy en día que, nada, todo comunica y que es muy importante, ¿no? Me parece que a veces se subestima esta idea de que como los contenidos y las formas como algo separado, y no es algo separado, ¿no? Los contenidos, si no se pueden transmitir, si no se pueden explicar, si uno tiene que sobreexplicar lo que ya dijo, todo eso es problemático. Entonces, creo que Orsi puede brindar tranquilo a fin de año de que, bueno, la parte más dura del trabajo estuvo hecha este año, que fue armar el gobierno, que fue sacar adelante el presupuesto. Ahora, hay mucho para ajustar y mucho para mejorar, y el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela. Y si no logra en el segundo o tercer año empezar a mostrar resultados concretos de gestión, se le va a complicar mucho la próxima elección. Así que bueno, un 6 como carta de crédito. Martín Aguirre, tu nota para el Poder Ejecutivo en este primer año. Sí, yo estoy como con Mauro. Yo le puse un 6, no fui tan generoso. No me agarró a fin de año también, como a otros. 6 es generoso, 6 es generoso. Y yo como concepto creo que le puse como en el liceo de nuestra época, puede y debe rendir más. Porque yo al presupuesto entiendo que es importante haberlo sacado, pero yo no tengo la sensación de que haya estado en peligro el presupuesto en algún momento con el acuerdo macro o el acuerdo entre bambalinas con Cabildo. Me parece que tuvo en el principio una serie de errores no forzados, como decía Mauro, y me parece que también arrancó con una oposición que estaba muy desnorteada, con esta autocrítica extraña de los blancos haciendo striptease por el interior, mostrando sus dolores. Me parece que es un gobierno que, como está el clima de comunicación, si vos al principio no arrancás con un par de proyectos fuertes que sean lo que va a marcar tu gobierno, te come la agenda cotidiana, y me parece que es un poco lo que le está pasando. Fito Garcés. Che, me está resultando interesante porque discrepo con todo el mundo. Mirá. Quiero discutir, diga entonces. Quiero en un rato. discutir. O sea, que quisiera discutir. Pero soy como Orsi, me cuesta discutir. Che, no, yo le puse 4. Ah, mirá, no aprueba. No, pero- Para mí no. Porque, a ver, no sé si es una ventaja o una desventaja, pero habiendo visto el inicio de tantos gobiernos, este gobierno me parece tan poco ambicioso. Me parece que tiene tan poca energía, tan poco sueño. No es solo una cuestión de épica. No hay idea fuerza, no hay buques insignias. A ver, que el gran mérito del gobierno sea aprobar el presupuesto. Yo creo que hubo un solo año, 1950, 1951, cuando se aprobó un presupuesto en este país. Los presupuestos se aprueban en este país. Entonces, no, a mí me parece que es poco, muy poco, comparado con la historia de los gobiernos uruguayos de la postdictadura. Piensen, el primer gobierno de Sanguinetti, ¿no? Toda la agenda enorme que tenía, el gobierno de la calle Herrera, el segundo de Sanguinetti. Me puedo pasar un buen rato explicando la energía, la agenda de la mayoría de los gobiernos. Comparemos con el de la calle Pou, que tuvo una agenda muy grande. Entonces, no, para mí no aprueba este primer año el gobierno. Diría, además, poco comparado con los problemas. Porque si yo me dijera, el país vuela, ¿no? Nos va fantástico, no tenemos problemas de ningún tipo, ok, al trote está bien, o caminando está bien, pero caminar la cancha, ¿no? Con los problemas que tiene el país en, no sé, problemas económicos, sociales, los que quieras. me parece Seguridad, muy ¿no? Que poco. ha estado en el Es centro muy del debate. poco, para mí es muy poco. Bien. A ver, Natalia Oval, Yo le puse lo mismo que Martín y que Mauro, le puse un 6. 6. Me parece que, bueno, primero que es un gobierno que ha seguido los lineamientos de su programa en términos generales, además de aprobar el presupuesto que obtuvo mayorías de partidos diversos, también lo hizo siguiendo un poco los lineamientos del programa de gobierno del Frente Amplio. Eso como aciertos a destacar, y también algunos otros que nos han comentado acá, como
esa voluntad de establecer una política de Estado a largo plazo con el Plan Nacional de Seguridad basada en evidencia, o la profesionalización de la gestión de ACE, y bueno, un listado de puntos a favor que no voy a aburrir enumerando. Pero también me parece, y en línea con lo que ha dicho recién Fito y se ha comentado también, que por un lado creo que le ha faltado audacia a la hora de definir políticas y de distribuir recursos. Y después, por otro lado, creo que le ha faltado claridad a la hora de comunicar el rumbo. Yo no discrepo con la oposición cuando dice que es un gobierno sin rumbo. Yo creo que sí está claro cuál es el rumbo. Lo que me parece que falta es, como decían recién, hitos comunicacionales, como sí los tuvo el gobierno, por ejemplo, de la calle Pou, no en el primer año, ¿no? Pero Ahí sí estaba obligado a comunicar. Estaba obligado a comunicar por la gestión de la pandemia, pero después sí, la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, o sea, grandes hitos de comunicación. Si uno piensa lo que fueron los hitos de comunicación de este primer año de gobierno de Orsi, tenemos Cardama, tenemos Neptuno, pero son todas políticas que refieren a temas del gobierno anterior. Entonces me parece que ahí faltó como quizás claridad a la hora de definir hitos y definir rumbos también en la comunicación. Daniel Buquet, ¿cuál es tu primera calificación de la noche? Bueno, no sé si importa porque Natalia definió la mayoría del tribunal, ¿no? Ya tiene 4 votos a favor el gobierno, ya aprobó. Cerrado. ¿No? Pero no, yo sí voy por el aprobado, le pondría un 7. Un 7, ok. Para arrimarme un poco a Mariana, además. Se arrima, sería como un bueno muy bueno. Y voy a fundamentar un poco también, aprovecho para polemizar con Fito, por el tema, por ejemplo, del presupuesto. ¿Por qué es importante que el gobierno haya aprobado el presupuesto? El gobierno aprobó el presupuesto que quería aprobar, logró que no sacó todo, porque creo que ningún gobierno saca todo, ni el Frente Amplio con su mayoría de partidos sacaba el presupuesto como venía el mensaje del Poder Ejecutivo. Y tiroteado de los dos lados. Es decir, tiroteado. Tiene la oposición, naturalmente, la oposición no le votaba los impuestos, por ejemplo. Ahí zafó con cabildo abierto, pero también tiroteado de adentro, que querían más gasto y más impuestos. Y tuvimos todo el año esta polémica de los sectores sindicales y los sectores más de izquierda del Frente Amplio, recién arrancaron una campaña que acaba de aprobar el Partido Comunista en su Congreso para establecer este 1% al 1% más rico. Entonces, dadas las condiciones, sin mayoría parlamentaria, un presidente que no tuvo la mayoría de la opinión pública a favor en ningún momento, a diferencia de todos los presidentes desde que hay balotaje, todos arrancaron con más del 50% a favor. No digo que no haya tenido luna de miel porque en realidad arrancó con muy poquita opinión en contra, que fue creciendo rápidamente a lo largo del año. Y restricciones fiscales importantes, por lo menos dada la orientación macroeconómica que pretendía hacer. Obviamente podría haber pensado que no le importaba la restricción fiscal, pero no, la tenía. Y yo creo que logró ganar a 2 puntas encerrado en esto, con un presidente que ha tenido problemas para comunicar sus ideas, para ser contundente, pero que también ha tenido virtudes. Por ejemplo, el acuerdo con el Congreso de Intendentes y la buena relación que tiene con algunos intendentes blancos, lo cual se traslada al Poder Legislativo también con el vínculo ese con Nicolás Olivera es una demostración. O una buena relación con Enciso, que está chocho con la compra de la estancia de María Dolores. Es decir, yo creo que dadas las condiciones, sacó un resultado positivo, cumplió objetivos, no tuvo que entregar muy poco. Quiero discrepar. Ah, qué bien. Ah, valía discrepar, yo también. Falta el profesor Leonardo Abercor para discrepe. Cortito. Casi todo, pero me parece que hay una cuestión también de que yo lo que no veo fue tanto ese tironeo que describe Daniel, porque yo no recuerdo un Frente Amplio tan abroquelado, tan alineado y tan poco discutidor a nivel de la bancada parlamentaria y del Consejo de Ministros como este año del primer gobierno de Orsi. Si uno se retrotrae a los primeros años de gobierno de todo, de Vázquez, de Mujica, estábamos con los 2 equipos económicos, estábamos con la casi renuncia de Astori y la renuncia arriba de la mesa que tuvo que desactivar el Pepe Mujica. O sea, me parece que fue un nivel de unanimidad en la mirada de la bancada oficialista y hasta del propio Consejo de Ministros, que cuando arrancó el año decíamos, está O'Donnell, está Juan Castillo, son gente que piensa muy diferente, y no vimos públicamente esas diferencias. Mandaron un mensaje presupuestal, todos alineados y todos calladitos la boca. O sea, yo creo que sí, hubieron muchos grupos dentro del Frente que se opusieron, se reunieron los intelectuales del Frente y firmaron una carta frente a muchos temas. Bueno, las bases. O sea, es un hecho. Hay un sector del Frente Amplio que quiere el impuesto al 1% más rico y el equipo... Bueno, pero eso es una discusión, lo que digo, pero no toco el presupuesto. Digo, en la discusión.
Yo hablo que en el presupuesto hubo un alineamiento como nunca. Antes veíamos al Partido Comunista parado de punta exigiendo. Pero eso pasó porque la oposición hizo pasó. mucha fuerza contra el gobierno y entonces la interna del frente tenía muchas discusiones porque salieron grupos a discutir, pero se No lo veo. contenían porque ya le estaban pegando mucho palo del lado de la oposición. No lo veo. Y respecto a lo que decía Natalia, tengo una opinión. Es cierto que este gobierno no tuvo audacia, no tuvo grandes ideas, pero ganó con eso. Yo lo comparo con el programa. Y este gobierno nunca propuso una reforma importante antes de ganar, su programa no pretendía. Entonces, respecto a eso, que era muy escueto, pero la gente lo votó, ahí yo creo que no había margen para expectativas eran sorpresas. Bien, voy a ir con el profesor Abercor, No me que es el diga más, único que no profesor, habló. por favor. Esta mesa es a ver, notable, esa parte. No, Él esta mesa- renunció. con eso. Una mesa de grado 5. A ver, ¿cómo viniste hoy como docente? ¿Avaro? ¿Viniste generoso? No, vine en aguafiestas. A ver, Porque la consigna que a todo el mundo le gustó, a mí no me gustó mucho. De esta de poner las notas. Y ¿viste? Cuando un jugador de fútbol entra en los últimos 15 minutos, ¿no? Y salvo que haga un gol en contra o haga el gol de la victoria, los periodistas deportivos cuando hacen la puntuación no le ponen puntos. le ponen una rayita. Una porque raya. Jugó 15 minutos. Si jugaste hizo menos un de gol 20, en una contra raya. le ponen 1, 2. Si hizo un gol le ponen. O sea, para mí recién empezó el gobierno. O sea, no cumplió un año todavía. Y ni siquiera tenía el presupuesto propio. Entonces, yo había puesto sin calificación, ¿no? Es demasiado aguafiestas. Escuchándolo a todos, si tengo que poner una nota, pongo un 5. Es decir, me parece que hasta ahora ha mostrado poco. Raspando, apenas aceptable. Sí, o sea, ha mostrado poco, pero le concedo el beneficio de decir, recién empezó, es el comienzo, hay que ver cómo sigue, qué concreta, qué no concreta. Tiene el presupuesto ahora, que no lo tenía. Sobre lo que decía Buquet y la polémica con Casa, creo que tiene razón Buquet. O sea, notoriamente es un gobierno que está tiroteado desde adentro, recién empezó y ya tiene al Partido Comunista insistiendo con el 1%, no es el único aparte, con el impuesto al 1%, que no lo quiere O'Donnell, y también esa propuesta del ministro Castillo de que los despidos sean comunicados previamente por las empresas, tampoco fue consultada con el Ministerio de Economía. O sea, me parece que ahí hay sí una puja que no será una guerra nuclear, pero bueno, que hay algunos tirantes hay. Hemos visto peores. Sí, claro, Hemos visto obvio, mucho siempre puede ser peor. Fito, No. Lo que decís, Leo, que recién empezó, justamente el primer año de cada gobierno sabemos que es clave. A veces se llega al extremo de decir los primeros 100 días. Es decir, que un gobierno en el primer año, no pueda mostrar nada especialmente significativo, para mí es preocupante, es preocupante. Yo creo que, salvo acá, yo creo que está instalado una especie de frame de que el gobierno va muy lento. Yo creo que eso es lo que piensa la opinión pública. 36% de la gente, en la última encuesta que vi, aprueba la gestión del gobierno. 36% de la gente. Es poco. Che, es poco. Creo que es una señal preocupante. Creo que la mayoría de la gente piensa que el gobierno va demasiado despacio. Yo estoy en esa. La idea de que el gobierno va lento, que probablemente se pueda confirmar en la opinión pública, creo que la transmite Orsi con su forma de ser. bueno, de eso hablamos en instantes, Daniel, porque vamos a calificar a Orsi también, ¿no? Ahí hay Claro, nota de pero ustedes. pero acá se mencionó, Fito Sí. en particular señaló la falta de un buque insignia. Este mismo gobierno, con lo que hizo, con el bono crianza que le duplicó el valor, no me acuerdo ahora. Sí, una beca para los estudiantes, secundaria. Becas y un mensaje donde hubiera dicho, acá lo único que me importa, yo quiero, si hubiera dicho como Luis Lacalle, yo quiero que me evalúen por la disminución de la pobreza infantil al final de este periodo. Y hubiera estado concentrado con todas las baterías de comunicación diciendo, mirá lo que hicimos, duplicamos el bono crianza, hicimos esto, cosas, medicamentos. No hay una estructura del gobierno, esto no es de Yamandu Orsi. Capaz que Yamandu Orsi tiene que cumplir una función en esa comunicación. Del gobierno de poner en valor cosas que hace. Bien. Natalia. Sí, hay un dato que es de Opción Consultores que casi el 40% de la población en noviembre no tenía una evaluación de la gestión, ni aprobaba ni desaprobaba, es como una luz amarilla para el gobierno. Me parece un poco en la línea de lo que decía Daniel,
que en realidad el gobierno ha hecho varias cosas, y discrepando un poco con Fito, capaz que con Leo, el gobierno ha hecho varias cosas y ha adoptado varios rumbos que a veces se le reclama, bueno, que sea de izquierda desde la izquierda, pero en realidad ha adoptado varias medidas y rumbos y políticas que van en esa dirección. Por ejemplo, la definición de las pautas salariales más favorables, digamos, a los salarios más sumergidos. O, por ejemplo, las medidas que también se tomaron en el presupuesto, ¿no? Del impuesto a las multinacionales, es un impuesto con una perspectiva de izquierda también. Entonces, ha hecho cosas, pero lo que falta es como un relato integrador de que ese es el rumbo que eligió este gobierno y cuáles son las medidas que forman parte de ese camino que se está tomando. Y por eso la opinión pública, me parece a mí, reacciona de esa forma, que en realidad no sabe muy bien cómo evaluar al gobierno y tiene que ver un poco con eso. Tengo que avanzar con otras evaluaciones. Vamos a cerrar la primera de la noche con Martín Aguirre, que está pidiendo la palabra hace rato, y les voy adelantando que el promedio es 6 para el gobierno. Martín. No, yo creo que es verdad, como dice Mariana, que la gente no votó para ver cosas muy, muy locas, ¿no? Y el gobierno, a mí la sensación que me da es que el gobierno compró ese paquete también. Pero el problema es que la gente es muy veleidosa y cambia rápidamente de opinión. Y yo lo que siento es que empieza a permear, probablemente por ahora permea en la gente que estamos más obsesionados con la política cotidiana y no tanto en la gente de a pie que no esperaba gran cosa y que la va llevando. Pero creo que empieza a permear una sensación de que el gobierno no tiene demasiadas ideas, fuerza para los años de gobierno y que va a quedar como en una cosa, a menos que pase algo fuerte, que va a quedar como en una nebulosa así. Yo me pregunto si la paciencia de la gente va a durar así 4 años más. Pasamos a la segunda evaluación de la noche. Fito Garcés, ¿qué nota le pones a la oposición en este 2025? 4. 4. Fito es un Tampoco es aceptable. Estoy. Es el más avaro de la noche. Estoy mal, sí, estoy mal, de mal humor. No, sí, ¿sabes por qué? Porque mira, está bien, la oposición hace lo que tiene que hacer, que es oponerse. En los viejos tiempos este país tenía prácticas de coparticipación, gobierno y oposición no estaban tan distinguidos, ¿no? La oposición se integraba en distintas prácticas de cogobierno, en fin, eran otros tiempos. Ahora, claramente, el gobierno debe gobernar, la oposición debe oponerse. Pero me parece que le sobra crítica y le falta autocrítica. Yo sé que no vas a estar muy de acuerdo, Martín, pero me parece que si una oposición que hace 5 interpelaciones, que prácticamente, está bien, en el Parlamento votaron, pero después todo el tiempo en las redes sociales y todo el tiempo en la comunicación es crítica, crítica y crítica, yo creo que al costo de empezar a contaminar, como ya pasó en el gobierno pasado, cuando el Frente estaba en la oposición, el debate público. Cuando se llena de ruido el debate público, porque se llena de enojos y se llena de escándalos, el debate público y la gente termina enfermándose y alejándose de la política. Entonces, no, la oposición tiene demasiada crítica y le falta autocrítica. Le falta autocrítica. Ejemplo, el tema déficit fiscal. La oposición le reclama al gobierno, yo qué sé, que no cumple con la promesa del 6+1, no cumple con la promesa central del 6+1, la oposición se lo reprocha, pero la oposición le dejó el clavo del déficit fiscal. Entonces, no me gusta, en general no me gusta lo que hace la oposición. Mauro, ¿cuál es tu número? ¿Cuál es tu cifra para la oposición? Me hace muy feliz compartir con mi querido Fito Garcés la nota de 4. 4. Sí, 4 puntos. Y estoy siendo generoso. No, pero sí, 4 puntos porque por 2 temas principalmente. Primero, a mí me parece mal y negativo para el país ver constantemente que en los temas nacionales se utilicen para hacer política interna. Yo siento que la oposición estuvo, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, casi todo el año muy enfrascado en querer dar mensajes hacia adentro de los partidos, dar mensajes de resolver cuestiones de liderazgo que están mal resueltas en ambos partidos. En el Partido Nacional, por esta cuestión del gato de Schrödinger, ¿viste? De que la calle Pou está pero no está, entonces eso genera un vacío y generó un conflicto enorme para elegir el presidente del directorio del Partido Nacional entre Javier García y Álvaro Delgado, que se resolvió, me parece, de una manera también que no dejó conforme a nadie. En el Partido Colorado, esta dualidad, esta cosa bicéfala entre Bordaberry y Ojeda, y creo que esas dinámicas constantemente se cuelan en querer marcar perfilismos en los temas nacionales y muy poca propuesta. Y algo más es la cuestión del funcionamiento de la coalición, el famoso funcionamiento de la coalición, donde tuvimos una situación medio hasta risible, en la cual se presentó una mesa de coordinación y a los pocos días se dio la votación del presupuesto con los partidos, no solo los partidos no alineando entre sí, sino a la interna de los partidos votando
cosas completamente distintas en la ley más importante que es el presupuesto nacional. Entonces yo veo ahí como un mareo bárbaro, veo mucho perfilismo, veo mucha necesidad de aparecer en el ataque y muy poca, yo no pido autocrítica, como dice Fito, pero un poco de propuesta también, ¿no? Un poco de mirada hacia los temas del país y todo eso ha faltado. Leo, ¿cuál es tu nota para la oposición? Bueno, cabe lo mismo que decía para el otro. O sea, recién empieza, hay que ver cómo sigue. Lo que vi hasta ahora es una oposición que está disgregada, descoordinada y que no tiene un orden claro de prioridades, porque si se opone a todo, como decía Fito, no queda claro cuáles son los puntos centrales en los cuales quiere marcar una perspectiva de país distinta. Si el caso Danza se hace un escándalo eterno y lo mismo otros, cosas más importantes pasan a tener la misma relevancia que esas otras más o menos importantes. Es lo que yo veo. ¿Vas a poner un número? Y obligado también le pongo otros 5. 5, dale, apenas aceptable, igual que el gobierno. Mariana. Bueno, yo el problema que tuve acá es que no hay una oposición hoy, ¿no? Yo veo 3 oposiciones con actitudes diferentes. Una primera oposición más grande en cuanto a votación, que es la del Partido Nacional, que ha sido una oposición muy de confrontar, pero no de confrontar lo que se hacía, sino de confrontar a las personas, marcando como cuestiones más de trayectoria o de vida laboral de las personas y dedicándose a buscarle como los muertos en el ropero y no lo que se hacía. Yo no estoy diciendo si está mal o bien, pero fue lo que hicieron y eso le sacó muchas energías al gobierno. Entonces, capaz que como estrategia de quitarle energías puede ser una buena. No sé si es bueno para el país ni bueno para el sistema político, pero sí los lograba desconcentrar. Después veo otra oposición mucho más negociadora, que es la de Bordaberry, que ha intentado negociar, que ha puesto arriba de la mesa el diálogo, que ha buscado... Capaz que en los hechos no terminó nunca dando el voto, pero sí fue con otra actitud claramente y creo que esa posición más constructiva podría ser interesante para el futuro. Y después tenemos la tercera oposición, que es minoritaria absolutamente, pero que le dio los votos, que fue aquella que negoció lo que quiso, obtuvo lo que quiso y le dio al gobierno los votos. Me parece inteligente para lo que se esperaba, jugando su juego. Entonces, mirando también estas 3... posiciones, yo creo que no hay una coalición de oposición, lo dijo Manini desde el principio y creo que por lo menos en los primeros años es lógico porque no hay ningún incentivo para que actúen juntos cuando necesitan marcar los perfiles. No, de hecho, en la mesa que instalaron el otro día no está Cabildo y Mieres venía pidiendo hace meses que instalara una mesa sin Cabildo abierto, ¿no? Exactamente. Tanto Partido Independiente como el sector de Ojeda se alinearon a la estrategia del Partido Nacional, de esa coalición de esa oposición más dura. Entonces yo creo que en balance, yo le doy un poco más, le doy un 6. No un le, 6, un aceptable. Y creo que algunas lograron cosas buenas, yo le daría, a Cabildo le doy un 7, a Bordaberry también le doy un 7, porque esa postura logró ponerlo arriba de la mesa con una buena imagen. La popularidad de Bordaberry ha subido como leche hervida. Pero si promedias a toda la oposición... Claro, por eso le doy un 6, porque al Partido Nacional un poquito, capaz que le daría un 5. Entonces, en promedio un 6, capaz que un 7, pero me quedo en un 6. Perfecto. Daniel. Bueno, estoy con Mariana en que es muy difícil calificar a la oposición porque no hay una oposición. Esto es natural. Capaz que tenemos esta inercia de la coalición de gobierno del periodo anterior y todos los que gobernaron son la oposición. Hay un invitado de piedra que es Identidad Soberana, que ni lo uno ni lo otro, que también es oposición, vaya si es oposición. Pasa que termina siendo oposición a todo. Por eso, oposición a la oposición incluso. Entonces, ponerle una nota a la oposición es difícil. Yo iba por un 6, un aceptable, pensando en la lógica de, bueno, promediemos todo, pero acá muy impreciso. Pero yo quiero porque a veces uno se queda mucho con los discursos. Primero, yo creo que está bien, por ejemplo, que la oposición se oponga al gobierno. Yo tengo un enfoque además que yo pienso en los políticos que actúan bien cuando hacen lo correcto para obtener los objetivos que buscan los políticos, ¿no? Se puede pensar que los políticos solo tienen que pensar en el bienestar general. Pero los políticos son políticos. Yo también pienso en el bienestar general, pero cuando yo pienso en mi trabajo y las evaluaciones que me hacen, digo, ¿qué tengo que hacer para que me renueven el cargo? ¿No? El diputado piensa lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para que me renueven el cargo? Y la oposición se tiene que oponer. Y el Partido Nacional se ha enfocado en defender su gestión.
Porque básicamente el gobierno ha tenido medidas concretas y asuntos que atacan a la gestión del gobierno anterior. Y este año, en buena medida, hemos discutido sobre la gestión del gobierno anterior. El gobierno actual atacándola. ¿Y quién la defiende? La defiende el Partido Nacional, porque yo no veo a Bordaberry ni a Manini ¿no? defendiendo la gestión de la coalición. Y bueno, desde la interpelación a Ortuño por el caso del proyecto Arasatí hasta la de Cardama, bueno, el Partido Nacional se ocupa de defender a su gobierno porque además es un activo trasladable dentro de 5 años. Y Sí, además, en el caso de Cardama, con la interpelación a Sandra Lasso, el ministro era blanco, ¿no? Que era Javier García. O sea, más aún en ese caso. No era el ministro exactamente involucrado en todo el proceso, pero que estuvo en el arranque, que fue ministro de Defensa y que es el principal dirigente activo. Y fue el interpelante, además. Claro, el principal legislador del Partido Nacional. Entonces, para mí hace lo que tiene que hacer. Yo qué sé, no voy a juzgar si la interpelación estuvo buena. Obviamente, dijo algunos disparates, pero yo creo que todos los políticos dicen disparates cuando polemizan, ¿no? Pero pensemos que los blancos y el Frente Amplio aprobaron la ley que establece el concurso obligatorio para el ingreso de las intendencias este año. Y bueno, enojados los colorados. Una cantidad de excepciones, Daniel, que... No, una cantidad, no, 4%. Bueno, y un montón de gente. Cuando vos lográs el 96% de algo, ¿vos qué pensás? Que no, 4% no es, de la Intendencia de Montevideo con 6.000 funcionarios. No importa, es el 4%, vale lo mismo en todas partes. Si vos vas de 0 a 96, ¿avanzaste o no avanzaste? En fin, entonces, yo creo que no es tan, no es tan malo el cuco como lo pintan. A ver, Natalia, ¿cómo se portó la oposición? ¿Qué puntaje tiene? Bueno, yo le puse 6 también. 6. Como Vamos para ese promedio puntos- también, me parece. Como puntos, siempre en el promedio. Como puntos a favor, destaco lo que se mencionó recién de la capacidad de, en temas complicados, para la gestión anterior, desde mi punto de vista, como por ejemplo Cardama, donde claramente es un proceso plagado de irregularidades, y el caso Neptuno, un proyecto muy cuestionado por la academia y las organizaciones sociales. Sin embargo, no quedó tan mal parada, me parece a mí, la oposición en su respuesta al cuestionamiento del gobierno, y eso me parece un mérito, como decía recién Daniel. Y por otro lado, también tuvo un comportamiento, hay que destacar, republicano en algunas votaciones. Por ejemplo, la votación del presupuesto en general, que se mencionó recién, con algunas excepciones como el sector de Ojeda, pero también en el proyecto de la Caja de Profesionales, que acompañó en ese caso esa solución. Entonces, me parece que una excepción fue la rendición de cuentas, que ahí me parece que sí no se comportó de manera tan republicana, no votándola, pero sí con estos otros 2 proyectos que mencioné. Eso como puntos a favor. Como puntos en contra, yo le veo, que ya se dijo acá también, en ocasiones el tono insultante y poco respetuoso con el que se dirige al presidente de la República y algunas autoridades de gobierno, me parece que eso, no por un tema de ser ni políticamente correctos, sino por una cuestión de que deteriora el clima social y político del país. Entonces me parece que no es toda la oposición, ni siquiera es la mayoría de la oposición, pero hay actores en la oposición que sin el rechazo de sus correligionarios utilizan estas prácticas y me parece que son muy nocivas para la sociedad uruguaya. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ya se dijo de la falta de coordinación clara, ¿no? Yo cuando hablo de la oposición hablo, en la línea de lo que decía Mariana, de la coalición republicana, ¿no? Dejando afuera a Cabildo Abierto, dejando afuera Identidad Soberana. Me parece que tiene un gran déficit en términos de coordinación que quedó de manifiesto en múltiples instancias a lo largo de este año, ¿no? Bueno, Martín Aguirre es el último que califica a la oposición. Todo se encamina a un promedio 6, pero ¿cuál es tu nota, Martín? Sí, ponerle un 5. A ver, lo que pasa es que me cuesta mucho calificar a la oposición porque en función de qué la calificás, de cómo es su rol opositor o de o si colabora con el gobierno en algunas cosas. Creo que ha estado flotando un poco acá, que depende de para dónde lo quieras agarrar. Yo creo que hay cosas que a veces nos olvidamos un poco, ¿no? Pero el político reacciona al incentivo que da el voto. Y si nosotros vemos lo que pasó en el gobierno pasado, el Frente Amplio se opuso desde el día 1, incluso antes del día 1, con una virulencia absoluta al gobierno de la coalición. O sea, acuérdense que antes de asumir, Salinas era un torturador de la dictadura. Acuérdense que a los 15 días de estar el gobierno hubo un caceroleo convocado por el PIT-CNT y por buena parte del Frente Amplio. Y eso, de alguna manera, ese tono confrontativo desde el día 1 al Frente Amplio le sirvió para volver al gobierno. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene la oposición hoy? Y va a repetir el mismo libreto porque lo que quiere es volver al gobierno dentro de 4 años. Entonces me parece que es absurdo pedirle otra cosa
Más allá de que claramente hay un problema de descoordinación por una razón simple. El principal dirigente de la oposición está en la casa desaparecido del liderazgo de la política. Entonces eso genera que una cantidad de gente que en otro momento serían de segundo o tercer nivel estén desesperados por marcar un lugar en la agenda para ver dónde se paran en el caso de que vuelva a la calle Pou o en el caso de que no vuelva. Entonces creo que es un poco lo que es predecible que vaya a pasar. Fito. No, me quedé pensando en una cosa. Es absurdo, lo hemos charlado tantas veces con Daniel, ¿no? Está bien que busquen su beneficio de corto plazo los políticos, ¿no? Es razonable. Pero es absurdo pedirles otra cosa, Martín. Para mí no es absurdo. Hay que pedirles otra cosa. Porque al mismo tiempo lo que está pasando, a medida que el Frente Amplio gana votos, como ganó, oponiéndose sistemáticamente y con el tono más estruendoso y con las exageraciones más tremendas, como vos lo decías, ¿no? A medida que la oposición actual repite el mismo modelo, la gente se va alejando de la política. El entusiasmo con los partidos se pierde, el cariño por la política se pierde, la gente se va, se aleja, los jóvenes en particular se alejan de la política, se enfría la democracia. En fin, me parece que hay que pedirles otra cosa. No solo que miren el voto que van a ganar levantando el tono, sino que piensen en el mediano plazo y lo que nos puede pasar. Natalia. A mí me gustaría distinguir Mariana, una cuestión que una cosa es la confrontación en tono alto, la confrontación permanente, que me parece válida dentro del juego de la política, y otra cosa es la mentira y el insulto, a la que recurren sistemáticamente algunos actores de la oposición, que no es lo mismo a lo que hacía el Frente Amplio en el periodo pasado como oposición. Bueno, más o menos. Desde mi punto de vista, ¿no? Por lo menos la mentira y el insulto permanente, o caracterizar o burlarse de figuras políticas, me parece es un tono más parecido a las derechas de la región que a lo que fue el Frente Amplio cuando Fernando fue Pereira, oposición. ¿vos te acordás las cosas que decía Fernando Pereira? Es el efecto Fernando Pereira. Y después fue presidente Fernando Pereira instauró una manera de hacer política que le dio resultado y que ahora otros quieren replicar desde la oposición. O sea, Fernando Pereira cambió la manera de hacer política acá. Y es un modelo que la oposición, más allá de que puede tener o sea, un tono traicionándose alto, a sí mismo, porque era un Fernando Pereira que para los que lo conocíamos del PCT es desconocido, digamos. Era un dirigente, como dirigente sindical moderado totalmente, y conciliador, o sea, pero como presidente apareció del una Frente persona Amplio. nueva en escena Sí. y cambió para mí la manera de hacer política. Y ahora noto algunos integrantes del Partido Nacional que claramente están Pereirizados. pereirizados. Pero exactamente. yo creo que el rol de la oposición tiene que ser de contralor de lo que se hace. Y puede tener un tono fuerte, puede ser confrontativo, pero la idea de la oposición es marcar o cuestionar o seguir lo que se hace. Y hasta ahora lo han hecho poco y han seguido a los que hacen. Entonces yo creo que en ese afán de preocuparse rápidamente por los próximos 5 años, porque salieron ya pensando en el próximo gobierno, se están olvidando de mirar las gestiones y están muy preocupados por las personas. Y eso es lo que a la gente le molesta, porque si yo miro la opinión pública, la oposición no queda bien parada. Nosotros cuando preguntamos por la evaluación de la oposición, no es bien valorada, pero sobre todo porque yo creo que el tono pesa, pero también los contenidos. La gente no siente que la oposición los esté representando, preocupándose por la vida de la gente. Están representando intereses, defendiéndose y atacando a las personas. Bien, tenemos que avanzar, pero hay un par de personas pidiendo la palabra rápidamente. Cerramos con Daniel y Mauro. Daniel. Lo que quiero decir es que esto del tono... Yo estoy muy de acuerdo con Fito que los políticos deberían cuidarse de no arruinarse el negocio. Tienen que hacer lo que les conviene, tienen incentivos para hacer lo que les conviene, para ganar la próxima elección, pero podrían tratar de pensar con un poco más de largo plazo y decir, no arruinemos este negocio, demostrándote a la gente que los políticos son todos la misma porquería. Pero ese tono no es de toda la oposición. Yo creo que el problema que hay es que sobresale el insulto del senador Da Silva en la interpelación, ahora no me acuerdo qué interpelación era. A la de Frati. Eso es lo peor de la Fue el oposición, intercambio no sé, con Nicolás Viera, ¿no? con Nicolás Viera. Creo que eso es lo peor y es innecesario. O sea, no va a reelegir la banca gracias a comportarse de esa manera, más allá de su estilo y todas esas cosas. Ahora, la oposición puede cumplir con sus tareas, moderando el tono, puede ser que levante la voz o no, y además, quiero decir que no tienen por qué coordinar. Está bien que unos levanten la voz y otros hablen bajito. Yo estoy de y acuerdo unos con digan, esto es inllevable, y el otro diga, no, para que podemos encontrarle la vuelta.
Porque hay una reivindicación de la coordinación que me parece que está asociada a esta idea de que hay que formar el partido de la coalición republicana. La oposición coordina, porque si no Sotelo no habría hecho una interpelación. No empezó a coordinar. Y sí, porque Sotelo tiene un solo voto. Con un voto vos no traes a un ministro al Parlamento. Entonces la oposición coordina. Han coordinado. Es razonable coordinar. Pero no tienen que actuar como un bloque. Y ojo, ni siquiera eso va... Se tiene que Pero las profundizar. conferencias durante las interpelaciones en los cuartos intermedios las dan como bloque, por ejemplo, ¿no? Ahí están coordinados. No aparece Sotelo solo con Mieres. Sí, pero Van juntos, hay un vocero, ¿no? Sí, hay un vocero. Pero están todos juntos en la conferencia Claro, como un bloque, como un partido. Pero está bien, porque son oposición y, y hay otra conferencia de prensa que la El da el oficialismo. ministro, ¿no? O el oficialismo. Pero no es una obligación que coordinen. ¿Por qué? Porque hay partidos diferentes, porque hay perfiles diferentes y que posiblemente el trabajo salga mejor si vos mezclás esas distintas condiciones. Daniel, perdóname. Sí, a ver, dale, sí, porque tengo que avanzar a la otra. No es una obligación que coordinen, porque además la gente ya sabe que van a coordinar cuando llegue el momento. De una manera o de otra van a coordinar todos, salvo Cabildo. Mauro, cerramos con vos. Sí. Me parece que igual a veces hay como una falsa dicotomía en esta idea de... A ver, bueno, lo bueno sería que hicieran lo bueno para el país, que es colaborar, proponer, etcétera, pero lo que les conviene a ellos es oponerse, ser estridentes, pegarle al gobierno. Yo creo que eso es una falsa dicotomía, porque nada te asegura que de esta forma, que con este método, te vaya a ir mejor electoralmente. Y ahí lo decía Mariana y yo estoy de acuerdo, por otros estudios de opinión pública que uno maneja, que uno lee, que es que la ciudadanía no está esperando eso de la gente, no está esperando eso de los políticos. Entonces me parece que ahí como que habría que revisar esa hipótesis de que no, mirá, a vos como político lo que más te conviene es dale palo, que con eso te van a votar. Bueno, capaz que sí, que hasta ahora eso da resultado, pero no sabemos si en la próxima elección va a dar resultado, porque si la gente evalúa más o menos al gobierno y evalúa incluso peor a la oposición, es porque esa táctica quizá no es la más conveniente, ni siquiera en términos de que idealmente no sea lo mejor para el país, sino que capaz que ni siquiera estratégicamente es lo que más te sirve hacer. Entonces, creo que ahí esa dicotomía no me termina de cerrar. El promedio para la oposición fue 5. Por ahora vamos, gobierno 6, oposición 5 Parejito, y pasamos a las personas. Ahora, ¿no? Evaluábamos a un gobierno entero, a una oposición integrada por varios partidos políticos. Ahora vamos a las personas. Algo adelantaba Daniel Buquet sobre esta persona que vamos a calificar, que es el presidente de la República, Yamandú Orsi. A ver, Natalia Ugal, ¿qué nota le pones a Orsi como presidente en este 2025? Bueno, yo un poco a contrapelo de la opinión pública, que califica, creo, mejor a Orsi que al gobierno. Yo le di un puntito menos que al gobierno, a Orsi, le di 5. Un 5 a Orsi. Sí. Me parece que siempre una calificación tiene que ver con las expectativas previas, ¿no? Y hay algunos elementos de Orsi que ya como conocíamos, que son virtudes de Orsi, que lo llevaron seguramente hasta la presidencia, como el hecho de, bueno, el talante dialoguista, negociador que tiene y la capacidad que tiene para buscar y encontrar acuerdos. Fruto y muestra de eso es lo que pasó con la distribución del dinero para las intendencias, por ejemplo, que se acordó para el presupuesto, y también la propia negociación del presupuesto, son méritos en gran parte, ¿no? del carácter dialoguista de Orsi. Entonces eso ya medio que uno lo da por descontado. Ahora era como que se veía en la cancha cómo era, además, como presidente, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que faltó un poco en este gobierno, o ha faltado por ahora, en estos escasos meses que va, quizás una gestión un poco más profesional. Sobre todo en el entorno de Orsi. No estoy diciendo que las personas que lo rodean no sean profesionales, estoy diciendo que quizás un accionar un poco más profesional, que no deje, a mí me da la sensación de que Orsi es una persona en el mano a mano y con todas las virtudes estas que destacamos, y otra cuando es figura pública que sale a hablar públicamente. Me parece que ahí, como él mismo ha dicho, ha tenido algunos tropiezos, pero también ha tenido algunas salidas en falso que no son exclusivamente responsabilidad de él, que yo creo que si hubiera un entorno rodeándolo con más fuerza y digamos con más
capacitación e información en algunos temas, ¿no? Cuando Orsi va a hablar con operadores de comercio exterior, dar un mensaje hacia los operadores del comercio exterior. Cuando va a hablarle a las Fuerzas Armadas, le dan un mensaje a las Fuerzas Armadas. Me parece que ese pienso previo a los discursos públicos y a las salidas públicas, el accionar público, a veces uno tenía la sensación de que faltaba. Y bueno, eso es importante, ¿no? Porque no es solamente discursivo, tiene que ver con el accionar y la opinión pública está mirando sobre el gobierno. Creo que explica también en gran parte esta falta de, habría que hacer estudios, ¿no? Pero esta falta también de esta indefinición de la gente respecto a la gestión. Entonces, nada, le pondría un 5. Bien, les pido por favor a partir de ahora que sean lo más breves posibles, así logramos meter la mayoría de las calificaciones que teníamos pensadas. Daniel Buquet, ¿qué nota le pones a Orsi? Bueno, en línea con Natalia, un 6, es decir, un punto menos que lo que le di al gobierno. Algo ahí va. Sí. No el mismo puntaje. Porque creo que el gobierno es mejor que el presidente o lo que ha mostrado el presidente hasta ahora, aunque hay que reconocer que lo que hace el gobierno no puede ser independiente del presidente, ¿no? Y algunos aciertos ha tenido. Yo creo que la negociación, por ejemplo, con el Congreso de Intendentes es casi un mérito personal de Orsi en términos políticos. Pero efectivamente tiene estos problemas de comunicación, siendo que además es un presidente que se muestra mucho. No es el que más se muestra, pero tampoco es el que menos se muestra. No dosifica muchísimo a la tipo Vázquez en su momento, sus apariciones públicas. Habla en casi todos los lugares a los que va, o por lo menos una vez a una de las actividades del día, ¿no? Y yo creo que a mí me queda la sensación de que él tiene algo que ha sido bien valorado, que es espontáneo, que dice lo que piensa, pero que no le está resultando. Porque Mujica tenía ese atributo, ¿no? O se lo veía de ese modo, digamos. Una persona que dice lo que piensa y que de repente te tira un disparate, ¿no? O algo imprevisto. Sin embargo, a Mujica eso le resultaba. La gente lo valora positivamente. No, pues pasa que dice lo que piensa. Orsi tiene algo así, es afable, es cercano, le hacen preguntas y dice que no sabe, que hay que pensarlo, que ese tema hay que estudiarlo. Y yo creo que no resulta en que la gente eso lo está viendo positivamente y creo que incluso está afectando a sus propios votantes, incluso partidarios, simpatizantes, que no lo ven contundente, ¿no? Que no lo ven tajante, con afirmaciones firmes y con la idea de mostrar un camino. Ha cometido errores, indiscutiblemente. Algunos valoran que no, que dice lo que quiere decir. Yo creo que se entiende lo que quiere decir, pero que no lo dice de la mejor manera. Y que bueno, es aceptable su gestión con un defecto importante en esta área. Martín, tu calificación para el presidente Orsi. Yo le doy lo mismo que al gobierno. Como decíamos la semana pasada, para mí es... ¿Qué puntaje era? Un 6. 6. Para mí es el presidente que vimos que íbamos a tener cuando votamos. O sea, Orsi es esto. A mí me hace un poco de gracia cómo lo critican por izquierda a Orsi, porque claramente Orsi no es lo que la gente más a la izquierda en el Frente Amplio quería votar. Pero lo que pasa es que con otro candidato no ganaba la elección. Entonces, me parece que una vez que ganaste la elección, que te sirvió para ganar la elección, criticarlo me parece un poco raro. No creo que sea un problema de comunicación y no creo que sea un problema del entorno. Yo creo que el problema es que Orsi muchas veces quiere dejar contento a todo el mundo y dice cosas que no van a ningún lado. Y a veces la gente, así como... Por eso también estoy un poco en contra de lo que decía Mariana sobre lo que la gente valora de la oposición. Al principio del gobierno pasado, al Frente Amplio, la mayoría de la gente lo valoraba horrible también, porque la gente no sabe exactamente lo que quiere. La gente después va y premia lo mismo que hoy te dice que no le gusta. Lo mismo que pasa en el diario, que la gente está podrida de ver políticos peleándose. Bueno, yo te cuento que las notas que lee la gente en el diario son las que los políticos peleándose. Entonces, a mí me parece que el problema con Orsi es que cuando habla, uno se da cuenta que sus razonamientos no son de una persona ejecutiva y que tenga las cosas muy claras lo que quiere decir. Y en algunos casos, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, del premio Nobel de María Corina, eso que hizo, esa salida que hizo, la verdad que yo creo que para Uruguay es perjudicial. Creo que ahí el equipo sí que le hubiera hecho favor de decirle, mira, no tenés necesidad, no digas nada de esto. Pero después es el Orsi que todos conocimos, es un tipo agradable, simpático, entrador, buen gestor seguramente en la corta, pero que no es una persona que vaya a hacer discursos conmovedores y que no es una persona que tenga un carisma avasallante, ni que haga discursos que vaya a hacer que la gente salga corriendo a pelear. Me parece que a veces se está abusando de esa cosa que Mujica podía hacer porque era Mujica, pero yo creo que en otras personas queda medio ridículo. Mariana. Primero quiero discrepar con una cosa que dijo Martín, que la gente no sabe lo que quiere. Yo creo que la gente sabe lo que quiere
A veces uno no comparte lo que quiere la gente, pero creo que en eso la gente está mucho más lejos de la política y le preocupa mucho menos la política. Entonces no es que no sepa lo que quiere, es que siente que la vida va por otro lado. Entonces no es que no sepa para dónde quiere ir. Si le tengo que poner un punto menos, también concuerdo que el gobierno funciona mejor que el presidente. Le pondría un 7, un 6, capaz. Yo creo que tuvo ¿Cuál algunos sería? aciertos ¿Qué número te gusta más? interesantes. Y bueno, capaz que le pondría un 7 para ser Un uno 7. menos que al gobierno. Nombra un buen gabinete, más allá que tiene que cambiar una ministra. Un gabinete que funciona. Si uno estudia en muchas áreas, hay por lo menos programas. Bueno, ni que hablar que el Ministerio de Economía logró sacar un presupuesto negociando con todas las áreas. Hay un plan de vivienda que ahora fue reconocido a nivel internacional y se nombró Uruguay sede del próximo Congreso Latinoamericano de Ministerios de Vivienda. Hay áreas en las que después hay que ver si se cumple. Una idea de tener una política de seguridad a largo plazo y negociada. Entonces, y eso es mérito de un gabinete que él nombra y al que le da la confianza. Porque parte del problema de Orsi es que dice, yo no voy a hablar por mis ministros ni por las áreas, voy a dejar hablar a los otros, ¿no? El problema es que no van a buscar a los otros o los otros no salen. Pero creo que eso es valioso. Creo que dialoga con todos y logra cosas importantes como el presupuesto y el trabajo con los intendentes, pero creo que tienen problemas en la comunicación y comete errores que a veces desgastan su imagen y sobre todo generan todo un diálogo y un ruido que terminamos hablando de si Bukele o no Bukele, cuando en el país pasan cosas mucho más importantes. Entonces creo que desvía por esos errores la atención. Y creo que más allá de todo sigue teniendo más simpatía que aprobación de gestión, porque a pesar de todo la gente valora su estilo cercano. Y es lo que lo llevó a ganar y le sigue sosteniendo un nivel de popularidad importante más allá de evaluación de su gestión, que eso es raro. Entonces ahí hay algún acierto, algo que tal vez desde este lugar no lo podemos entender. Fito hasta el momento es el más exigente, le puso 4 al gobierno y 4 a la oposición. ¿Y a Yamandu Orsi como presidente cuánto? Mira, arranqué pensando en el 4 y después le subí un puntito. Mirá, Por lo siguiente, porque en el 5 mundo... para Orsi. Sí, porque en el mundo en el mundo loco en el que estamos viviendo, ¿no? En este mundo de crispaciones, polarización, guerra, tener un presidente que sufre cuando confronta, para mí me parece maravilloso. Eso me parece maravilloso. Tener un presidente que no quiere confrontar, ¿no? Que se banca, que se banca los agravios, que se banca los conflictos y que en lugar de enojarse con la oposición, cuando la oposición se enoja, les dice, los llama por teléfono y dice, che, vamos a hablar. A mí me parece que eso vale mucho. Yo se lo rescato y por eso le pongo un puntito más Que al gobierno. que lo que le daría si el mundo no estuviera tan mal. Sí, sí, y termina teniendo un punto más que su gobierno, entonces. Por esto que no es poca cosa, ¿eh? Bien, sí, vale sí, oro esto. Por eso sube. Leo. Yo coincido con lo que dice Fito, eso vale mucho, pero lo que muestra Orsi muestra otra cosa. O sea, no es que muestre lo opuesto a eso, pero lo que se impone de él es una imagen de un presidente que habla demasiado, que mete la pata. El tema Bukele no es un tema menor. O sea, es el gran tema del Uruguay. El tema del Uruguay es la seguridad. O sea, cuando él nombra y la gente está cansada. Tuvimos 2 semanas viendo qué quiso decir con lo de Bukele. Claro, bueno, pero el tema no es menor. El tema es el principal. Y sobre el tema principal da un mensaje muy contradictorio que se tiene que llamar a una radio a explicarse él mismo horas después. Y no es que estaba hablando de cómo cocinar las milanesas. Estaba hablando de seguridad pública, que es el gran tema que le preocupa a la gente. ¿Y esa aclaración que hizo, te dejó clara su postura o no? O sea, no vamos a volver a discutir. No, pero eso digo... sí que no, digamos. No me queda claro. No te quedó clara. Pero lo que voy es que creo que algunas cosas que se dijeron acá son acertadas. Es decir, él quiere dejar contento a todo el mundo, justamente por ese talante que tiene de tratar de construir, de no enemistar, de no cavar la grieta, que es muy positivo, digamos. Ese es Orsi, justamente. Entonces quiere dejar contento a todo el mundo. También creo que lo persigue un poco el fantasma de Mujica, el querer parecerse a Mujica en la manera de comunicar. Sí. Pero tiene que olvidarse el fantasma de Mujica porque Mujica es irrepetible, la manera que comunicaba Mujica no la va a lograr hacer y nadie la va a lograr hacer.
Creo que debería hablar menos, realmente. No Sí, tiene claro. necesidad de hablar todos los días de todos los temas. Claro. Y creo que tiene que estudiar más los temas de los que habla. O sea, tiene que estudiar la seguridad pública. Claro. Tiene que estudiar la seguridad pública. Tiene que estudiar todos esos temas que dice, ¿es muy complejo? Bueno, o los estudia y sale a hablar, o no tiene por qué hablar. Ya ganó la elección, es el presidente, no tiene por qué un presidente saber de todo, tiene que tener un equipo como él ha formado, es decir, no tiene la obligación de él tener la posta de todos los temas. O sea, Pasa que le preguntan de todos los temas bueno, cuando para. no tiene por qué hablar de todo el tiempo. O sea, tendría que... Y creo que esas críticas que ha recibido le jugaron en contra y quiso como huir para adelante en aquel discurso que hizo, creo que fue en ADM, donde dijo voy a seguir Sí, equivocándome. sí, voy a seguir tropezando. En ADM. Creo que fue un error sobre el error, digamos. Creo que fue un error. Creo que lo que tiene que hacer es sentirse más seguro de sí mismo. Ya ganó, es el presidente, tiene un equipo, confiar en ese equipo y hacer las cosas que tiene que hacer. No hablar de todos los temas todo el tiempo. ¿Y qué nota le pones? Y yo le pongo un punto menos que al... Bueno, vamos a poner el 5. 5, lo mismo que le pusiste al gobierno. Le falta un jugador al equipo. El vocero. Yo escuché a alguien, lamento no acordarme a quién se lo escuché, pero así como Luis Lacalle quiso tener un vocero que duró poco. Aparicio Ponce de León, que Aparicio, una claro. conferencia sola Eh, dio Aparicio. Tal vez Yamandu Orsi debería, o el Poder Ejecutivo, en fin, la presidencia, debería tener un vocero. Mauro Casa. Bien, no me voy a reiterar sobre mucho de lo que dijeron, sobre los errores de comunicación de Orsi. Comparto, sin duda, es visible para cualquiera que abra un diario, mire las redes, es obvio. Pero es así. Me parece que me quiero enfocar en otros problemas que veo en este momento del liderazgo presidencial. También comparto que Orsi, básicamente, parece un buen tipo, un tipo razonable, parece una persona que en este mundo loco, como dice Fito, la vara está bajísima, ¿no? Con no tener un demente en la presidencia, bueno, ya es bastante, ¿no? Es bastante. La verdad que la vara está muy baja. Pero creo que en algunos temas logró marcar ciertos atisbos de un liderazgo que estuvo bien. Me parece que al principio del gobierno, cuando le sucedió todo el lío de la ministra Cairo, me parece que Orsi actuó bien, que se tomó un par de días de reflexión, que orejeó las cartas y que dijo, bueno, nada, se tuvo que amputar un brazo, tuvo que decir, era una ministra muy cercana, muy del riñón del NPP, y él dijo, Sí, no, es verdad. nuestro estándar con el tema de transparencia va a estar acá y nos vamos a sacar esto de encima y vamos a marcar un rumbo. Creo que ahí estuvo bien. Yo creo que los pecados capitales de Orsi tienen más que ver con la ambición. Como decía Fito, que a mí me gustó esa idea. Un presidente tiene que tener 2 o 3 líneas y decir, mi gobierno es esto, ¿viste? A mí evalúenme por esto, mi gobierno, todo lo demás, sí, pasará o no pasará, pero yo me comprometo con este tema. Bueno, puedes tener 50 compromisos, 60 compromisos de los cuales te voy contando que se avanza un poquito en esto, un poquito en esto. Y le está porcentual. faltando esa ambición Y de sí, sí. claro, ¿no? Y nadie se acuerda de nada. Vos tenés que tener 2 o 3 cosas que digas, me recordarán por esto, como fue Vázquez, como fue Mujica, después podrás o no podrás, pero eso tiene que estar claro. Y está bien, y no es comunicación, no es hablar bien o hablar mal, es marcar rumbo de política. Claro, no 58 cosas. 2 o 3, con ambición, con objetivos e ir hacia ahí. Y después la gente no se va a acordar si el tipo hablaba bien, hablaba mal, hablaba más o menos. La gente después va a votar por si vive un poco mejor, un poco peor, cuando terminas cosas. Yo no creo que todo sea tan... hay preocupaciones que son muy nuestras, si el presidente habla bien, habla mal. Lo que va a importar es si Uruguay es un país un poco menos violento, con un poco mejor de empleo, donde la gente gana un peso más. Y bueno, me parece que ahí tienen que estar las prioridades y enfocarse en políticas concretas, no hablar solo de objetivos, sino qué vas a hacer para que eso pase. Y hasta ahora eso no está. ¿Qué nota le pusiste a Orsi? Y nada, 4. Un 4. ¿Cuál es el promedio, Nico? Tengo a Nico Batalla haciendo las cuentas con todos los promedios. En un superordenador. Sí, me parece, tiene pinta de ser un 5 el promedio, ¿no? Venimos. 5, perfecto. Bueno, alguien tiene... Nadie levantó la mano para discutir, ¿no? Estamos No, bastante avanzamos, bueno. Sí. Tenemos que hacer la pausa. Hacemos la pausa entonces y nos metemos en las otras evaluaciones. Van a calificar al expresidente Luis Lacalle Pou y también nos van a decir, si tenemos tiempo, cuáles fueron las figuras más destacadas de este gobierno de Yamandu Orsi. Ya volvemos. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Conocé el nuevo Ion UT, el eléctrico que va a cambiarlo todo. Reservalo ahora a precio preventa desde $21.990 hasta el 31 de diciembre. GAC Motor, la mejor combinación de tecnología y respaldo.
presenta Helpline, 25 años junto a usted al alcance de un botón. Último bloque de Séptimo Día en este año 2025 y antes de meternos en otras evaluaciones, les cuento que la mejor opción para cobrar el sueldo es el Banco República. Abrís tu cuenta online, tenés adelanto de sueldo sin intereses y una tarjeta internacional. Tu sueldo mejor ahí en tu banco. Banco República, el Banco País. ¿Cómo evalúan los integrantes del tribunal el trabajo que hizo Luis Lacalle Pou como expresidente de la República? Recién aparecía en la imagen de la oposición Luis Lacalle Pou, pero a ver, a la persona, al expresidente, ¿qué nota le ponen? Martín Aguirre. Yo me siento tentado a robarle el claim a Mauro y decir que perdió por faltas, porque no apareció. Pero lo que pasa es que no sé si perdió realmente, porque en realidad... En su primer año como expresidente, los exmandatarios suelen no aparecer mucho. Es que en el primer año. Es lo más inteligente. Lo que pasa es que hay una cosa que dijo alguien acá, no me acuerdo ya quién, que a veces no es para todo el mundo el tema ese de desaparecer y saber cuándo aparecer y cuándo no. Y él, en algún momento que ha aparecido, no sé si ha sido en el mejor momento, como que eso todavía no lo ha manejado con demasiada fineza. ¿Cómo calificás a un expresidente? ¿Calificamos a Lacalle Herrera? ¿Qué le pongo? ¿A Sanguinetti? No sé, ¿qué número le podemos poner a un expresidente? No, en este caso hay que calificar a Lacalle Pou. ¿Cómo trabajó en estos 9 meses como expresidente desde la oposición, desde su lugar? Pero generalmente sin aparecer, por supuesto, ¿no? Sí, sé, yo le pondría promedio, no sé, 5, porque la verdad que 5. Una apenas aceptable, como expresidente. ¿no? Sí, no estuvo muy activo. No. Mauro Casa. Construir ahí sobre lo que decía Martín, también es una cosa que no es lo habitual, tener un expresidente que todos sabemos que en el corto plazo es el candidato puesto para las próximas elecciones, que es un hombre joven, con una carrera política por delante, que no está ni ahí para irse a cuarteles de invierno, ni mucho menos. Me parece que Lacalle Pou definió una estrategia que fue clara, que me parece una estrategia que era buena, razonable, la de decir, nada, me guardo, me mantengo fuera de la lucha intestina cotidiana. Ahora, se nota que se sale de la vaina por aparecer. Entonces es como que es una estrategia en la cual no logró sostenerla todo este tiempo. Me parece que la salida más resonante, que fue con el tema Cardama, no me pareció una buena salida. Me parece que quedó en un lugar un poco extraño. Un expresidente defendiendo a una empresa privada con la cual el Estado uruguayo va a entrar en un litigio. Entonces creo que ahí, si esa fue la elección que tuvo Lacalle Pou para salir, me parece que se equivocó y que no fue bueno el tono. Le tiró un palo a Orsi que me parece que fue una de más y que si se comprueba en el mediano plazo que el tema Cardama da para más y que se va a juicio y que esta empresa estaba estafando al Estado uruguayo, quedás en un lugar muy incómodo, ¿no? Vos te referías al día en que dijo... Esta empresa, ¿no? Te referías al día en que dijo lo arrastraron al presidente. Sí, el presidente no estuvo bien y defender a Cardama como si fuese el abogado de Cardama me parece que tampoco es lo más positivo. Así que... ¿Qué nota le pones a Lacalle Pou? 4 puntos. Mariana Pomies. Yo lo evalúo muy bien. Porque creo que estoy evaluando su estrategia, ¿no? Su estrategia de retirada, que yo tenía mis dudas, cuando él la expresó antes de irse, dije, va a desaparecer, va a dejar a la oposición huérfana, esto no está bueno. Y sin embargo creo que, y viendo la opinión pública, su imagen mejoró muchísimo de lo que había decaído en los últimos meses. Creo que para él ha sido una muy buena decisión. Creo que cometió un error gravísimo con lo de Cardama. Estaba bien que siguiera desaparecido y que tuviera esas apariciones en eventos públicos, como ahora el cumpleaños de Sanguinetti o alguna cosa más. Pero yo creo que para lo que él se propuso, le hubiera dado un 9 si no hubiera pisado el palito con Cardama. Porque creo que está dejando que los demás enchastren, dejando que los demás embarren. Él queda o sea, recordemos que por fuera. Él fue a aquella sesión del Partido Nacional, del Directorio Blanco, el día que se reunieron para apoyar el trabajo de García y de Castaing Debat, y salió y habló con los medios y tuvo esa opinión dura contra Orsi. Creo que ha sido una estrategia acertada, que está muy bien y que a él lo ha beneficiado mucho en su popularidad, lo ha dejado muy bien parado. Ahora el timing es cuándo tiene que volver. Ok, 8, entonces le pusiste 8. Sí, 8. Está. Fito. No, yo le pongo 5. Soy muy generosa. Sí, en realidad creo que tuvo dos apariciones públicas muy distintas, una muy acertada y una desacertada, la de Cardama. Yo coincido con ustedes, y cuanto más pasa el tiempo y más claro queda que hay problemas serios con lo de Cardama, peor evalúa uno esa salida del expresidente. Pero creo que estuvo muy bien, en cambio, cuando fue a la Convención del Partido Nacional. Creo que dio un excelente discurso en la Convención del Partido Nacional. Y por otro lado,
el que no esté todo el tiempo en el debate público, una persona que, todos suponemos, ¿no?, que está en carrera, Sí, sí. es muy razonable. Es un expresidente candidato cantado. digamos. Ahí está, entonces, que esté apareciendo poco está muy bien, que haya puesto un piecito en el set también está muy bien, también es muy razonable. Los expresidentes suelen ir a usinas de ideas de ese tipo, en ese sentido lo veo razonable. 5 entonces. Sí. Natalia. Bueno, hay una frase que dice, ¿no? Como que las personas son dueñas de sus silencios y esclavas de sus palabras. Creo que esta ausencia de la calle Pou, yo lo califiqué muy bien también, le puse un 7. Me parece acertada su estrategia, coincido con Mariana, me parece inteligente además, como es siempre él, es su accionar en política, y además un elemento, no solamente la distancia que él mantiene, que es una distancia por encima de todo, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy el líder indiscutido de la oposición, no me voy a enfrascar en ninguna, ni disputa interna, ni siquiera, solamente él salta así más fuerte, como ustedes mencionaron, cuando hay cuestionamientos a su gestión, que yo no tengo del todo claro si es un error, por más que obviamente el tono no me pareció correcto y lo que dijo y toda digamos, la posición de la oposición. Perdona, ¿no debería reconocer errores? Yo creo que toda la posición de la oposición en el tema Cardama es una posición muy cuestionable. Por eso mejor deslindarse. Muy cuestionable. Quizás podría deslindarse, pero bueno, sabemos que él era la cabeza de ese gobierno, entonces no sé si era tan fácil deslindarse, pero lo que voy es que siempre saltó en el caso Neptuno también, si se acuerdan, saltó con un tono un poco más medido, pero bueno, en los dos casos fue cuestionamientos directos a su gestión y los cuestionamientos a su gestión son cuestionamientos a su futura candidatura, entonces también por ese lado me parece que no del todo desacertado. Y lo último, creo que es muy inteligente y muy interesante su decisión de participar en el Centro de Estudios del Desarrollo capacitando a cuadros políticos. Me parece algo interesante y bueno, está formando como nuevas generaciones de cuadros políticos desde su liderazgo como líder de la oposición, también por esos elementos y por haberse mantenido distante y digamos callado, que creo que ha sido un acierto, le puse un 7. Un 7 a la calle Pou. ¿Tu nota, Leo? Lo que pasa es que la consigna decía que lo evaluáramos como expresidente. Sí. Como expresidente, para mí, no se puede calificar si está ausente totalmente. Un poco lo que decía Martín. Como político, coincido con lo que han dicho los demás, Mariana y Natalia. Ha sido muy hábil, me parece, su estrategia con esta salida totalmente radicalizada con un tema bochornoso como el de Cardama, que es un error evidente. Bien. ¿Tenés nota o no? Como expresidente no tiene calificación si está ausente. ¿Y como político? Y bueno, como político, pongámosle un 6, un 7. Un 7. Espere, se me vino el fin de año encima, ya me voy, pero ¿queda solo Daniel para evaluar la calle Pou? Sí. Solo Daniel No sé, Buquet. Martín, Sí, adelante. Martín. Y vamos a romper todo y vamos a ponerle un 9. Un 9 a la calle Pou. No era la nota que tenía pensada, pero Le subiste el promedio en la hora. Sí, incluso no sé si Mariana no arrancó por un 9 y después bajó un 8. Por lo siguiente, porque lo seguí muy atentamente, estoy muy de acuerdo. Estamos haciendo la evaluación más que del expresidente, del futuro aspirante a presidente. O yo estoy haciendo eso. Y yo voy a decir que lo de Cardama no fue un error. Tal vez estuvo mal en alguna... esto que habló de Orsi, ponele, pero ¿qué hizo la calle Pou durante este periodo con esas dosificadas apariciones públicas? Apoyar a su partido, porque no se mencionó acá, él fue a apoyar candidatos a intendentes blancos en las elecciones de mayo, en el periodo electoral. Fue a la convención del partido, ha aparecido protocolarmente por ahí, y defender su gestión. Es su campaña electoral. Porque ¿qué va a tener en el 29, que todos sabemos que va a ser el candidato a presidente del Partido Nacional y uno de los dos candidatos en el balotaje? Me animo a hacer este pronóstico porque Uruguay no cambia nada. Va a ser la campaña basada en su gestión, comparada con el resultado de esta, que esto es incierto. Hoy no sabemos si va a ser fácil mostrarla como una gestión más exitosa que la de Orsi o va a tener que hacer grandes esfuerzos porque a Orsi le fue fenomenalmente bien. No lo sabemos. Pero es eso. Entonces, yo creo que salió cuando tenía que salir. Básicamente, y puede haber cometido... Por eso no tiene 10. Claro, claro. Capaz que cometió un error en... Con lo de Cardama. De la forma que se refirió al presidente. Al presidente Orsi. Bien. A ver, rápido, Fito. A toda velocidad. Yo creo que es mejor para la calle Pou que acepte sus errores. Para todos es mejor
aceptar o que nuestros se errores. deslinde Bueno. de esa gestión. No, pero incluso sus propios errores. Lo que pasa es que quedás embretado en algo que no lo podés manejar vos. Yo comparto lo que dice Daniel, pero es un error en el sentido de que quedás atado a que si la justicia decide algo que después se resuelva a un lado, está el archivo ahí, que te condena. Entonces me parece que Mejor ese es un haberse error. quedado callado. Exactamente. Rápidamente, una ronda final con ustedes para que me diga cada uno de los integrantes de la mesa quién fue la revelación política del año. Mauro Casa. El diputado Perrone, ¿no? De un partido que Álvaro viene alicaído, que tuvo una elección nacional pésima, que iba rumbo a la desaparición, logró un espacio de protagonismo político. Yo pienso que de los 99 diputados, si la gente puede nombrar a 3 o 4, uno de ellos es Álvaro Perrone. Lograr visibilidad en la Cámara de Representantes es muy difícil. Ahora, la gran pregunta es si esto lo va a poder capitalizar políticamente para algún lado, No. o si esto muere acá. Si Claro. simplemente es decir, bueno, le di gobernabilidad, conseguí alguna cosa a cambio, Que se decida. logré hacer mucho con poco, pero si esto después va a servir para que Cabildo Abierto tenga una nueva vida o el propio diputado Perrone tenga una nueva vida en otro lugar. Recordemos Puede que pasar, ¿no? Cabildo Abierto tiene solo 2 diputados, Perrone y su ha esposa. tenido mucho protagonismo Cabildo en varias votaciones y la otra diputada, que es Silvana Pérez Bonavita, prácticamente no da entrevistas. Entonces Perrone termina siendo el vocero de Cabildo Totalmente, Abierto. totalmente. Y tiene un rol muy protagónico. Daniel, ¿quién fue la revelación El política de mismo, 2025? Lo tengo anotado, es el mismo nombre. No vale copiar, no vale copiar. Es Vamos en el línea. mismo nombre y coincido con la apreciación. Creo que Perrone está bien, puede terminar de embajador. Sí, en algún lado, y bueno. Pero no, yo creo que tiene que repetir esta actuación más sobre el final del periodo, más cerca de la campaña electoral, donde a cambio de los votos de Cabildo para aprobar una ley que le interese aprobar al gobierno y que Cabildo no se oponga radicalmente o su electorado obtenga a cambio algo que pueda mostrar, ¿no?, como un credit claiming importante en contexto electoral. Leo, ¿quién fue esa revelación? Para mí fue la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi. Bien, ¿por? Porque la vi trabajando mucho, muy sólida cuando le ha tenido que salir a Sí. explicar su gestión, sus logros, en fin. Para mí fue una revelación. Capaz Vital que ya la también conocía. para la concreción del ingreso al Transpacífico. Una por de las ejemplo, cosas con buenas que ha varios viajes. ocurrido, una de las cosas muy sí, buenas que ha sí. ocurrido. Mariana Pomies. Me costó mucho esto porque no hay muchas personas que sean visibles a nivel de opinión pública cuando hacemos el sondeo. Yo creo que para mí fue una sorpresa O'Donnell en el ámbito político, ¿no? Sorpresa Venía de la positiva. academia, claro, creo que con todas las piedras que le pusieron en el camino y todas las trabas, logró sortear bien. Yo pondría O'Donnell. Fito Garcés. Sí. No, a mí me sorprendió mucho y muy gratamente Sebastián Valdomir. Me parece que desde el primer día, ¿no?, desde su discurso de asunción como presidente de la Cámara de Representantes, ha sido, me parece, muy importante, surciendo, atando. La gobernabilidad pasó por la Cámara de Representantes y en buena medida le corresponde el mérito. Natalia Ugal. Yo puse también a Gabriel O'Donnell. Me parece que todos conocíamos su capacidad técnica, pero demostró una gran capacidad política y negociadora. Por lo que decía Mauro al principio del programa, ¿no? Logró, él y otras personas como Orsi, lograron unificar a todo el Frente Amplio detrás de un presupuesto. Eso no es habitual, en los gobiernos anteriores del Frente Amplio no pasó. Entonces me parece que hay parte de ese mérito que se lo lleva O'Donnell y también se metió a la oposición en el bolsillo, claramente. Entonces me parece que demostró, nos contaban los legisladores que estaba llamando por teléfono a los legisladores para negociar el presupuesto mano a mano y demostró una gran capacidad de negociación y de diálogo político que bueno, en principio no le habíamos visto, ¿no? Martín Aguirre, ¿quién fue la revelación para vos? Yo estoy de acuerdo acá con el ala derecha para variar. El ala derecha está con Y todos de verde, aparte. Álvaro Perrone. Perrone creo que es la figura Militar. que ha estado Verde más militar. en los titulares en este año, ¿no? Termina ganando, ¿eh? Gana Perrone. No sé si esto a Cabildo le va a salir muy bien la jugada. No, Cabildo no, a Probablemente a Perrone. Perrone sí, pero yo creo que es la persona más relevante. Está bien lo de Valdomir, yo creo que es una persona... Creo que hay un par de figuras en el Parlamento que se han destacado por cierto tono de diálogo y constructivo, pero me parece que si vamos a lo puramente resultadista, Perrone es el que se lleva el premio. Bueno, para terminar, en realidad esta era la ronda final con Y aparte argumentos. había una, o sea, tenemos otros ítems que no hemos podido leer. No, vamos con el último. Igual entra el último, pero solo con un nombre y sin argumentación, porque se nos va el tiempo. ¿A quién, o mío, ahí, bueno, o 2 palabras, a quién mandan examen? ¿Quién reprobó en este año político? A ver, Mariana Pomies. Qué malo empezar por mí. Álvaro Delgado. Delgado, el presidente del directorio del Partido Nacional. Rápidamente, ¿por qué?
Bueno, creo que el final, el documento final que termina sacando después de todo un año innecesario de recorrer, siendo él el candidato derrotado, el interior para analizar la derrota, creo que el resultado es pobrísimo. El documento que inicia todo eso, que es el que se filtra de un asesor, también lo deja muy mal parado y no ha logrado mejorar esa postura. Y además parece que va descoordinado el resto del Partido Nacional. Está a su bola en su tema, mientras que el resto del partido está en otro lugar. Mauro. Javier García, el senador García. Me parece que la interpelación que vivimos por el tema Cardama hacia la ministra actual de Defensa fue un acto que no sé, nos acordaremos con el tiempo, ¿no? De que fue bochornoso. Realmente fue Lo viste mal al senador Javier García en esa interpelación. Era como de realismo mágico, ¿no? Una persona que tiene la responsabilidad sobre un tema y nos quiso convencer de que la responsabilidad era de la ministra que intentaba echar luz sobre ese tema. Me pareció triste. Y además de un político que viene de otra tradición política, del wilsonismo, de un lugar de concertación, de diálogo, y que bueno, en estos años ha tenido una deriva muy extraña hacia la extrema derecha que no comparto. Fito, ¿a quién haces repetir? No, voy a mando examen a la JUTEP. A la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sí, porque lo que ha hecho el directorio de la JUTEP este año es terminar de dinamitar una institución que, sin embargo, supo ser muy importante. En el caso Danza. Caso Danza. Bien. Daniel. La ex ministra Cecilia Cairo. Tengo que argumentar. No, Ya está en la casa. duró muy poco como ministra. Ya reprobó y está tratando de volver. Sí. Leo. Yo mando examen a Blanca Rodríguez. Mirá, Porque, o sea, vino con la promesa de renovar, la he visto poco en ese rol, no da entrevistas a los medios, o casi nosotros hemos tratado de entrevistarla, no hemos podido, y es una periodista, o era una periodista, debía estar más abierta a la prensa. También tratamos de invitarla acá y no. Si no te tiene bloqueado, agradece. No, creo que no me tiene bloqueado, ¿no? Fíjate. Creo que no, por ninguna razón. ¿Ves la fotito? No, eso no creo. Pero creo que sí, que tiene que mejorar su desempeño público. Martín. No, yo me centré en ministros, capaz que el error fue mío, pero yo para mí el ministro más flojo ha sido Lubetkin. El canciller Mario Lubetkin Y en todos los temas que ha tratado, en el tema Venezuela creo que el rol ha sido bastante triste, en el tema de Medio Oriente ha sido bastante triste, en el tema del Tratado de la Unión Europea creo que dijo que era muy optimista 10 minutos antes de que le dijeran que lo había suspendido, o sea, no sé. Ligó mal, ligó mal. Sí, pero digo, no tiene el tono de un canciller que tiene que ser. Y para mí ha sido bastante llamativo, incluso la forma de expresarse, ¿no? Me parece que de los ministros, para mí es el peor. Bien, mirá, una noche en la que se califica muy bien a Valeria Zuccasi, la número 2 del ministerio, y se califica mal al número 1 del ministerio, Mario Lubetkin. Cierra Natalia Ubal, que tendrá el honor de ponerle el broche, la frutilla a la torta del año 2025 en Séptimo Día. Qué responsabilidad. Y quedan preguntas. Leo está muy enojado. Y eso que mandó examen ya alguien, pero... Arranca la culpa de Colón, lo que pasa. Debo decir un apunte que estoy totalmente de acuerdo con Leo en la valoración positiva de Zuccasi, pero no me sorprende porque la conocí desde hace años, una excelente... Recordemos que era la jefa negociadora en el Mercosur en el último gobierno del Frente Amplio. Un lujo, un lujo. No, y para mostrar que no le copié a Mariana, porque parece que le estoy copiando a Mariana, acá tengo el Fito de testigo, que puse a quién mandarían examen, a quien hizo el documento de autocrítica del Partido Nacional. Eso, que suponemos que es Delgado, quizás. Bien, va en línea Así con lo que dijo Mariana Pomies. Pomies. Bueno, Mariana Pomies, Fito Garcé, Daniel Buquet, Las Mauro preguntas Casa. que quedaron. Un gustazo Son lo tenerlos que sufrió para completarlas. O sea, un gustazo tenerlos como invitados en el... parado el gobierno. Y bueno, pero lo dejamos, no sé, capaz que Séptimo Día vuelve tempranito el año que viene. Guarden todo, guarden. Guardamos los 1 de materiales. marzo, cuando se cumple un año del gobierno, arrancás con una evaluación. Gracias a los invitados, Mariana, Fito, Mauro, Daniel, un gustazo tenerlos. El gusto es mío. Y bueno, Natalia, Leo, Martín, un placer tenerlos como compañeros una vez más en este año 2025. Un gustazo, gracias por estar en esta temporada con nosotros. Y a ustedes, por supuesto, también muchísimas gracias. A todo el equipo de Séptimo Día, a todos los que trabajan antes, durante y después del programa, no solo acá en el estudio, también en el control, también en maquillaje, un gran equipo, no los vamos a nombrar a todos. Gracias porque todos hacen que este programa haya durado tanto, ¿no? Arrancamos a principios de marzo, terminamos en el verano, un 21 de diciembre, y bueno, hemos tratado de aportarle algo al debate sobre temas de actualidad de la semana. El año que viene nos reencontramos con Séptimo Día y bueno, particularmente yo me reencuentro con ustedes mañana en Telemundo. Buen año y buena semana para todos. Chau, chau.